En 1953, una mujer llamada Mary podía recibir visitas en la puerta de su casa a las 10 de la mañana sin entrar en pánico. La encimera de la cocina estaba limpia, las camas estaban hechas y el espejo del baño relucía. Hacía todo eso en unos 15 minutos. Pero no tenía lavavajillas, ni rumba, ni un kit de limpieza comprado en Amazon. Tenía una rutina, y esa rutina hoy está casi completamente olvidada. Entonces, ¿cómo logró toda una generación de mujeres mantener sus hogares así de limpios con menos herramientas de las que tenemos hoy? ¿Y por qué desapareció? Para responder a eso, necesitamos volver a la mesa de la cocina donde todo empezó. La rutina de 15 minutos nunca fue realmente sobre limpiar. Eso es lo primero que la gente malinterpreta cuando escucha hablar de ella. Toda la filosofía se basaba en la prevención. Si tocabas cada habitación de tu casa durante solo 2 o 3 minutos cada mañana, nada tenía la oportunidad de ensuciarse de verdad. No estabas restregando grasa seca de la estufa un sábado por la tarde. Estabas limpiando la estufa antes de que la grasa siquiera tuviera tiempo de endurecerse. La distinción entre ordenar y hacer una limpieza profunda importaba enormemente en el hogar de los años 50, y la rutina matutina se situaba firmemente del lado del orden. Una ama de casa típica en un suburbio de posguerra como Levittown, Nueva York, o Park Forest, Illinois, se despertaba, estiraba las sábanas y esponjaba las almohadas antes de que sus pies estuvieran completamente calientes. Después venía la cocina. Los platos del desayuno iban al fregadero con agua caliente y jabón, y mientras se remojaban un minuto, ella limpiaba la encimera y la estufa con un trapo húmedo. Los platos se lavaban, se enjuagaban y se colocaban en el escurridor. Todo el reinicio de la cocina tomaba unos 5 minutos. El baño venía después. Una pasada rápida al lavabo de porcelana con un trapo de algodón, una pasada circular al inodoro con un cepillo que se guardaba junto a la base, y un repaso rápido al espejo con un paño seco. 3 minutos, a veces menos. Después venía la sala de estar, donde acomodaba los cojines del sofá, recogía lo que se hubiera quedado sobre la mesa de centro de la noche anterior, y pasaba la escoba mecánica, que era un aparato ligero, de funcionamiento manual, que la mayoría de las familias usaban a diario porque la aspiradora eléctrica era pesada y ruidosa, y se reservaba para el fin de semana. Otros 3 o 4 minutos, y el circuito estaba completo. El recorrido entero tomaba entre 12 y 18 minutos, y funcionaba en parte porque las propias casas cooperaban. Una típica casa estilo Cape Cod en Levittown, construida en 1947, tenía aproximadamente 70 metros cuadrados en la planta principal. 2 dormitorios, un baño, una pequeña sala de estar y una cocina con apenas espacio en la encimera para una tostadora y una panera. Los pisos eran de linóleo o madera, ambas superficies que respondían bien a un barrido rápido. La alfombra de pared a pared todavía era un lujo en la mayoría de estos hogares, y los muebles eran escasos comparados con los estándares modernos. Había menos armarios, lo que significaba que las familias simplemente poseían menos cosas. Cuando tienes menos, hay menos que guardar, menos con qué tropezar y menos que acumule polvo desde el principio. Pero lo que sostenía todo el sistema era una estructura semanal más amplia debajo del barrido diario. Una que una mujer podría haber fijado con un alfiler en el interior de la puerta del armario de la cocina, escrita en una ficha. Y aquí es donde el método empieza a parecerse menos a instinto y más a ingeniería cuidadosa. El lunes era día de lavado. La ropa iba a una lavadora de rodillos, se pasaba por los rodillos a mano y se tendía en el tendedero del patio trasero. Una familia de 4 podía generar 3 o 4 cargas, y todo el proceso se extendía durante 2 horas. El martes era día de planchar. Una mujer podía pasar de 90 minutos a 2 horas planchando camisas, blusas, fundas de almohada, servilletas de algodón e incluso pañuelos, porque la tela arrugada en esa época cargaba con el peso del juicio social. El miércoles era día de remiendos, coser botones en las camisas, remendar las rodillas de los pantalones de los niños, zurcir calcetines con un huevo de madera.
El jueves era día de compras, que en los años 50 a menudo significaba caminar hasta el mercado local, en lugar de conducir largo rato hasta un supermercado al otro lado de la ciudad. El viernes era el trabajo pesado de pisos, fregar el linóleo de la cocina y aplicar cera en pasta si la superficie se veía opaca. El sábado era la limpieza profunda de toda la casa, a menudo con tareas específicas asignadas a los niños, como quitar el polvo de los zócalos o pulir los muebles. El domingo era descanso. Ahora, esto puede sonar agotador cuando lo enumeras todo junto, pero las mujeres que vivían con este horario no lo experimentaban como una carga que les caía encima de golpe. Lo experimentaban como un ritmo, de la misma manera en que un agricultor sabe qué campo se siembra en qué temporada. Una ama de casa en los años 50 sabía qué tarea correspondía a qué día, y no tenía que pensarlo ni tomar una decisión. La decisión ya había sido tomada de forma permanente, y esa previsibilidad era en sí misma una forma de alivio. Como cada tarea pesada tenía su propio día designado, la ropa sucia nunca se acumulaba en el tipo de montaña que enfrentan los hogares modernos después de una semana sin lavar. El planchado nunca se convertía en una pila intimidante de tareas atrasadas. Los cestos de remiendos se mantenían manejables. Esa estructura tomaba un conjunto de responsabilidades potencialmente abrumador y lo dividía en piezas lo suficientemente pequeñas como para que ningún día resultara aplastante, al menos en teoría. El resultado era un hogar que funcionaba en pequeños incrementos manejables, y los niños que crecieron en esas casas absorbieron el ritmo sin que nadie se lo enseñara explícitamente. Una niña en 1956 sabía que los lunes olían a detergente y agua caliente porque la ropa estaba hirviendo en la estufa. Sabía que los miércoles por la noche significaba sentarse junto a su madre en la mesa de la cocina, mirando cómo una aguja tiraba del hilo a través de la rodilla de los pantalones de pana de su hermano. Sabía que los sábados por la mañana significaba que todos trabajaban. Su padre quizás lavaba el coche en la entrada mientras ella sacudía el polvo de los zócalos de la sala con un calcetín puesto sobre la mano. La rutina no era solo un sistema de limpieza, era el tempo de la vida familiar, un ritmo compartido por el que todos en el hogar transitaban juntos, aunque los golpes más pesados siempre recayeran sobre la misma persona. Lo que es fácil olvidar desde esta distancia es lo profundamente conectada que estaba la rutina con la frugalidad. Un ama de casa en los años 50 no tiraba una camisa porque se le cayera un botón. En su lugar, reemplazaba el botón. Una toalla con un agujero no iba a la basura, sino que se cortaba en trapos de limpieza. Los restos de comida iban al compost o se convertían en la base del caldo de sopa de la semana siguiente, y las sábanas gastadas encontraban nueva vida como paños para el polvo. Todo el hogar funcionaba bajo el principio de uso máximo antes del desecho, y ese principio mantenía bajo el volumen de posesiones, lo que a su vez hacía la limpieza manejable. La relación entre frugalidad y orden no era accidental. Una alimentaba a la otra en un ciclo que la cultura de consumo moderna ha roto casi por completo. Pero la rutina no se materializó a partir de algún instinto colectivo, y aquí es donde la historia pasa de la cocina suburbana a algo más parecido a un proyecto educativo nacional. Fue diseñada, probada y enseñada deliberadamente en casi todos los rincones del país. Las raíces se remontan al sistema de universidades de concesión de tierras creado en la década de 1860, cuando el gobierno federal financió universidades en cada estado para enseñar habilidades prácticas. Para principios de 1900, esas universidades habían establecido programas de extensión que enviaban agentes capacitadas, la mayoría mujeres, a comunidades rurales para enseñar técnicas de administración del hogar, junto con métodos agrícolas. Estas agentes no ofrecían sugerencias casuales, traían los horarios impresos, las fórmulas de limpieza y las secuencias probadas con el tiempo para gestionar las tareas domésticas diarias y semanales. La lógica subyacente era la eficiencia. Si una esposa de granjero podía llevar su hogar en menos tiempo, tenía más horas disponibles para el huerto, las aves de corral y las conservas estacionales que alimentaban a su familia durante el invierno. La economía doméstica evolucionó hasta convertirse en una disciplina académica completa para la década de 1920.
Lillian Gilbreth, una ingeniera industrial que crió a 12 hijos mientras consultaba para General Electric, aplicó las técnicas de estudio de tiempos y movimientos de la fábrica a la cocina. Su equipo midió cuántos pasos daba una mujer entre la estufa, el fregadero y el refrigerador, y luego rediseñó la distribución de las cocinas para reducir esa distancia a la mitad. La investigación de Gilbreth produjo el concepto del triángulo de trabajo que los diseñadores de cocinas siguen referenciando hoy en día. Otros investigadores estandarizaron los procedimientos para lavar platos, optimizaron las proporciones de productos de limpieza y crearon listas de verificación para limpiezas profundas estacionales, que se distribuyeron a través de clubes de mujeres, grupos eclesiásticos y centros comunitarios. Pero esto es lo que hace tan impactante la escala de este esfuerzo. Para finales de la década de 1930, el movimiento de economía doméstica se había convertido en uno de los programas coordinados de transferencia de conocimiento más grandes en la historia estadounidense. Las agentes de extensión llegaron a millones de hogares rurales, las aulas de secundaria formaron a millones más, y la consistencia en todo ello era casi inquietante. Una niña en la Georgia rural y una niña en los suburbios de Oregón estaban aprendiendo la misma rutina matutina, la misma rotación semanal, el mismo organizador de limpieza con 5 ingredientes. Ese tipo de uniformidad no ocurre por accidente. Ocurre a través de instituciones, financiamiento y décadas de esfuerzo deliberado. El resultado de todo este trabajo fue un cuerpo estandarizado de conocimiento doméstico que ingresó en las escuelas secundarias estadounidenses como un curso obligatorio para las chicas a finales de la década de 1940. Una chica que se graduaba en 1952 había pasado al menos un año completo aprendiendo planificación de comidas, horarios de limpieza semanal, costura básica, química del lavado y organización de la cocina. Había practicado hacer camas según un estándar y sabía qué productos de limpieza funcionaban en qué superficies. Podía planificar 7 días de comidas con un presupuesto ajustado y mantener la lista de compras en su cabeza. Esto no era folclore recogido de observar a su madre. Fue un plan de estudios desarrollado por investigadores universitarios, revisado a lo largo de décadas de pruebas en el aula y impartido por instructores certificados en cocinas de escuelas secundarias construidas específicamente para ese propósito. Pero esto es lo que nadie podría haber predicho. Cuando esa generación se casó y se mudó a esas casas compactas de posguerra, la rutina encajó casi automáticamente. Las mujeres ya conocían el sistema, las casas se ajustaban al sistema, y el mundo social a su alrededor lo imponía con una presión difícil de exagerar. En un suburbio de los años 50, la visita sin aviso era un hecho de la vida cotidiana. Una vecina de enfrente podía aparecer en la puerta mosquitera a las 11 de la mañana sosteniendo una fuente de guiso y esperando pasar adentro. No existían los mensajes de texto, y las llamadas telefónicas se mantenían breves, especialmente en las líneas compartidas con otras familias. Una mujer cuya sala tuviera periódicos esparcidos por el sofá o cuyo fregadero de la cocina tuviera una pila de platos del desayuno, se arriesgaba a un juicio social silencioso que podía perseguirla durante semanas. La vecina quizás no dijera nada directamente, pero la voz corría a través de los clubes de bridge, los círculos de la iglesia y las reuniones de la asociación de padres, y una reputación de mantener una casa desordenada no se sacudía fácilmente. La presión social hacía el resto. Las revistas femeninas amplificaron el estándar hasta convertirlo en algo cercano a una doctrina. Good Housekeeping publicaba fotografías de cocinas tan inmaculadas que parecían estériles. Ladies' Home Journal presentaba artículos sobre la ama de casa eficiente con rutinas diarias paso a paso y cronogramas. Better Homes and Gardens ofrecía transformaciones de habitaciones con el antes y el después que asumían que el antes era un fracaso moral. Los anuncios de productos de limpieza mostraban mujeres con vestidos planchados y collares de perlas sonriendo a su propio reflejo en un piso recién encerado. El mensaje subyacente era consistente y directo. Una casa limpia demostraba la competencia de una mujer. Una casa desordenada ponía en duda su carácter. Esa presión era un motor constante e invisible que mantenía la rutina en movimiento.
Las mujeres mantenían casas impecables no solo porque quisieran, sino porque el costo social de quedarse atrás era inmediato y personal. Y aquí es donde la nostalgia empieza a complicarse, porque el sistema que hacía que todo funcionara cargaba un peso que la promesa de los 15 minutos nunca mencionó. La barrida matutina visible era real, 15 minutos más o menos. Pero rodeando esos 15 minutos había horas de trabajo invisible que nadie contaba. La carga mental de recordar qué día era día de lavado, qué hijo necesitaba un uniforme remendado para el viernes, qué estante de la despensa estaba quedándose vacío, qué vecina había invitado a la familia a cenar la semana siguiente y qué plato sería apropiado llevar. Todo eso recaía sobre una sola persona. La planificación, las compras, la cocina, el lavado, el remiendo, el cuidado de los niños, la gestión emocional de todo un hogar. Nada de eso aparecía en una hoja de horas y nada de eso se compartía. Una mujer en 1955 que mantenía un hogar perfecto tenía esencialmente una sola carrera disponible, y esa carrera era el hogar mismo. Las habilidades que aportaba a ese trabajo eran reales, y la formación detrás de ellas era formal. En cualquier martes dado, su rendimiento diario habría impresionado a un consultor de eficiencia industrial. Pero las opciones disponibles para ella eran limitadas. La trabajadora no recibía pago alguno, y su identidad estaba ligada casi por completo a lo limpio que se viera el piso de su cocina cuando alguien tocaba la puerta sin avisar. Esa combinación funcionó, al menos en la superficie, durante aproximadamente 2 décadas. Luego se rompió. Las mujeres comenzaron a incorporarse a la fuerza laboral remunerada en los años 60 en números que transformaron toda la economía. Entre 1960 y 1975, la proporción de mujeres casadas con empleos fuera del hogar subió de aproximadamente un 30% a casi un 50%. Una mujer que salía de casa a las 7:30 de la mañana y regresaba a las 5:30 de la tarde simplemente no tenía la misma relación con su cocina que había tenido su madre. El circuito diario seguía siendo necesario, pero no había nadie en casa para hacerlo. La segunda ola del feminismo dio palabras a lo que muchas mujeres habían sentido durante años. La mística de la feminidad de Betty Friedan, publicada en 1963, describía la desesperación silenciosa de mujeres educadas confinadas a roles domésticos. Académicas posteriores examinaron la economía del trabajo doméstico directamente, argumentando que el trabajo del hogar no remunerado subsidiaba toda la economía y que enmarcarlo como amor o deber era una forma conveniente de mantenerlo invisible. Si el trabajo doméstico era trabajo real, la cuestión de quién lo hacía se convertía en una cuestión de justicia y no de biología. Las clases de economía doméstica se redujeron casi de inmediato. Muchos estados hicieron los cursos mixtos en los años 70, lo cual fue un avance en cierto sentido. Pero los distritos escolares que enfrentaban presiones presupuestarias a menudo eliminaron los programas en lugar de ampliarlos. Durante los años 80, la economía doméstica se volvió optativa en la mayoría de las escuelas secundarias estadounidenses. A principios de los años 2000, había desaparecido por completo de muchos distritos escolares, reemplazada por cursos generales de habilidades para la vida que cubrían cómo redactar un currículum y finanzas personales en lugar de química de limpieza y rotación de comidas. El sistema formal de transmisión de conocimiento doméstico que había funcionado durante la mayor parte de un siglo se secó en una sola generación. Si esta historia te está pareciendo interesante, tómate un segundo para suscribirte. Cubrimos el tipo de historia que se esconde dentro de los cajones de la cocina y las viejas fotografías familiares cada semana. Ahora bien, en esa brecha de conocimiento entró la industria de productos de consumo con una promesa muy específica. No necesitas un sistema, solo necesitas el producto correcto. Y esa promesa, por razonable que suene, resultó ser una de las mentiras más efectivas que jamás se le han vendido al hogar estadounidense. Entra en cualquier supermercado estadounidense hoy y cuenta las botellas en el pasillo de limpieza. Limpiacristales, limpiador de granito, pulidor de acero inoxidable, solución para pisos de madera, spray para azulejos, blanqueador de juntas, gel para inodoros, espuma para duchas,
desengrasante de hornos y toallitas para microondas. Cada fórmula apunta a una superficie específica y viene en su propia botella de plástico. Cada una promete resultados profesionales con un esfuerzo mínimo. La marca es aspiracional. El empaque sugiere que comprar ese spray en particular es lo único que se interpone entre tú y una cocina digna de revista. Ahora compara todo eso con un cesto de limpieza de los años 50 debajo del fregadero de la cocina. Bicarbonato de sodio para restregar, vinagre blanco para cortar la grasa y desinfectar, un limón para manchas y frescura, una barra de jabón de Castilla para el lavado general y una pila de trapos de algodón cortados de toallas gastadas. 5 artículos que se encargaban de cada superficie de la casa, desde el piso de la cocina hasta los azulejos del baño y las ventanas del dormitorio. El pasillo moderno contiene aproximadamente 40 productos especializados diseñados para reemplazar esos 5. Y de alguna manera las casas están más desordenadas de lo que han estado en décadas. La razón es simple. El enfoque de los años 50 era un sistema, mientras que el enfoque moderno es una colección de compras. Un sistema te dice qué hacer, cuándo hacerlo y cuánto tiempo debería tomar. Un producto te dice qué comprar. Comprar algo crea la sensación satisfactoria de resolver un problema sin requerir ningún cambio en el comportamiento diario, que es exactamente por lo que los productos de limpieza de consumo se venden tan bien y limpian tan mal por sí solos. Las casas en sí mismas han cambiado de maneras que agravan el problema. La casa estadounidense promedio construida en 1950 tenía alrededor de 90 metros cuadrados. Una casa nueva construida en 2023 promediaba alrededor de 200 metros cuadrados, más del doble del espacio. Eso significa 3 baños en lugar de 1. Un garaje para 2 autos que gradualmente se convierte en una unidad de almacenamiento. Vestidores en cada dormitorio. Una isla de cocina con suficiente superficie de encimera como para aterrizar una avioneta. Cada metro cuadrado adicional es otra superficie que acumula polvo. Cada closet extra se llena con artículos que nadie usa pero que nadie descarta. Las habitaciones extra se convierten en corrales para bicicletas estáticas que se usan 2 veces antes de convertirse en percheros. La rutina de 15 minutos estaba calibrada para una casa de 70 metros cuadrados. Aplicar el mismo circuito diario a una casa 3 veces ese tamaño, repleta de 3 veces más posesiones, es como intentar cortar un campo de fútbol con una podadora manual de empuje. El método todavía funciona. La escala ya no encaja. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie en 1953 podría haber predicho. Los mismos principios fundamentales detrás de la vieja rutina han comenzado a resurgir, empaquetados en un lenguaje que suena completamente moderno. Cuando el libro de Marie Kondo se convirtió en un éxito de ventas mundial en 2014, la filosofía detrás de las técnicas de doblado y las preguntas sobre qué te genera alegría era simple. Posee menos. Cuando posees menos cosas, hay menos que limpiar alrededor, menos que organizar, menos decisiones sobre dónde van los objetos, porque todo ya tiene un lugar designado. Esa idea habría encajado perfectamente en un aula de economía doméstica de 1952. Solo cambió el vocabulario. Los principios se mantuvieron idénticos. Las influencers de limpieza en TikTok y YouTube han llevado el resurgimiento aún más lejos. Videos titulados Limpia conmigo muestran a mujeres y hombres recorriendo sus hogares durante 10 a 20 minutos cada mañana, pasando por cada habitación, limpiando encimeras, poniendo una carga de ropa a lavar y restableciendo la cocina a una línea base de calma. Algunos de estos creadores tienen audiencias de millones. Lo que esos espectadores buscan no es un nuevo spray milagroso ni un mejor trapeador. Quieren que alguien les muestre cómo construir un ritmo diario que mantenga la casa bajo control sin consumir todo su sábado. Hay una ironía silenciosa en el hecho de que toda una generación ahora descarga aplicaciones de seguimiento de hábitos para construir los mismos horarios de limpieza que sus abuelas mantenían mediante la repetición y la responsabilidad del vecindario. Un rastreador de rutinas en la pantalla de un teléfono en 2026 cumple exactamente la misma función que la hoja mimeografiada de un aula de economía doméstica en 1952.
La tecnología que transmite la información es irreconocible. La necesidad humana que hay debajo no se ha movido ni un centímetro. Entonces, ¿qué se sostiene realmente cuando le quitas la nostalgia al método de los años 50 y examinas la mecánica en sus propios términos? La investigación sobre la formación de hábitos respalda el principio fundamental con claridad. Acciones pequeñas y consistentes realizadas a diario mantienen una casa más limpia que las sesiones maratónicas ocasionales. Una encimera de cocina que se limpia cada mañana después del desayuno nunca desarrolla esa mugre pegajosa acumulada que eventualmente requiere productos químicos y una hora de restregado frustrante. Un lavabo de baño enjuagado después de cada uso se mantiene blanco por sí solo. La rutina funciona porque evita que los desórdenes alcancen ese umbral psicológico en el que se sienten abrumadores. Una vez que un desorden cruza esa línea, la persona que lo mira deja de ver tareas individuales y empieza a ver una catástrofe. Y ese es el momento exacto en que la mayoría de la gente se rinde y simplemente cierra la puerta. Lo que necesita actualizarse no es el método, es la suposición sobre quién carga con el peso. La versión de los años 50 asignaba cada tarea doméstica a una sola persona, y esa asignación no era negociable. Una versión moderna funciona mejor cuando el trabajo se distribuye equitativamente entre los miembros del hogar. Una persona se encarga de dejar la cocina en orden después de la cena. Otra se ocupa del baño por la mañana. Un niño con edad suficiente para vestirse solo tiende su propia cama. El tiempo diario total sigue rondando los 15 minutos, pero esos minutos se reparten entre 3 o 4 personas en lugar de acumularse sobre una sola. El tamaño de la casa también importa, más que cualquier producto o aparato. Las familias que luchan con el desorden a menudo luchan primero con el volumen. Demasiadas habitaciones compitiendo por atención. Demasiados armarios escondiendo cosas que nadie recuerda haber comprado. Demasiadas superficies exigiendo una pasada. Elegir un espacio más pequeño, o incluso simplemente comprometerse a tener menos posesiones dentro de uno más grande, cambia la ecuación de la limpieza de forma más drástica que cualquier herramienta nueva. Un hogar con menos cosas dentro no necesita menos sesiones de limpieza, pero cada sesión toma una fracción del tiempo. Esa era la ventaja oculta que ofrecían aquellas pequeñas casas de Levittown, y está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a soltar cosas que ya no cumplen un propósito. La rutina de la ama de casa de los años 50 nunca fue magia. Era ingeniería doméstica practicada por millones de mujeres que habían sido formadas formalmente en un sistema, viviendo en casas construidas a una escala manejable, rodeadas de una estructura social que valoraba el orden visible por encima de casi todo lo demás. Pero ese solo hecho debería hacernos reflexionar, porque muy pocas cosas en la vida moderna reciben ese tipo de apoyo coordinado. Piénsalo, la rutina tenía educación formal detrás, con años de instrucción en el aula. Tenía arquitectura detrás, con casas diseñadas para un mantenimiento eficiente. Tenía refuerzo social detrás, con vecinas y revistas y grupos comunitarios todos empujando en la misma dirección. Y tenía respaldo económico, con la jornada laboral completa de una persona dedicada a ejecutarla. Elimina cualquiera de esos pilares y el sistema se debilita. Elimina los 4 a la vez, que es exactamente lo que ocurrió entre 1965 y 1985, y todo se derrumba. Esa estructura cayó porque la vida que exigía era demasiado pequeña. Pedirle a una sola persona que cargara con todo el peso de un hogar, sin darle casi nada fuera de él, nunca iba a sobrevivir al contacto con una generación que quería más. Las mujeres que dejaron esas cocinas y entraron en oficinas, aulas universitarias y tribunales no estaban abandonando la limpieza. Estaban eligiendo una vida más grande, y esa elección fue la correcta. Pero dejaron un vacío detrás de ellas que nunca se ha llenado adecuadamente. Gradualmente, la rutina desapareció de la práctica diaria. Las escuelas dejaron de enseñar ese conocimiento. Las casas crecieron mientras las posesiones se multiplicaban dentro de ellas. Y ahora, 2 generaciones completas después,
La gente se para en cocinas llenas de productos de limpieza caros y se pregunta por qué la casa de su abuela siempre estaba más limpia que la suya. La respuesta nunca fue un producto. Era un hábito. 15 minutos cada mañana antes de que comenzara el resto del día. La pregunta de cara al futuro no es si alguien debería volver a 1953. Nadie serio está pidiendo eso. La pregunta es si podemos tomar lo que funcionaba de esa tranquilidad, la disciplina diaria, el bicarbonato de sodio debajo del fregadero, la creencia silenciosa de que prevenir es mejor que corregir, y reconstruirlo dentro de una vida que también incluya carreras profesionales y educación y responsabilidad compartida y la libertad de ser más que una sola cosa. Y quizás hay una pregunta más que vale la pena dejar reposar. Si la rutina pudo enseñarse a toda una generación a través de aulas y programas comunitarios, ¿por qué no podría enseñarse de nuevo? No la versión rígida de una sola persona, no la versión que viene con castigo social y collares de perlas, sino el núcleo mecánico de todo aquello, la pasada de 15 minutos, la rotación semanal, el principio de la acción pequeña y consistente. Ese conocimiento no se ha perdido. Está en los viejos libros de texto y en los recuerdos de mujeres a las que nunca se les preguntó qué sabían. Tu abuela probablemente podría haber explicado todo esto en unos 2 minutos. Simplemente puede que no haya tenido a nadie que pensara en preguntarle. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu familia que mantenía un hogar así, el tipo de mujer que podía recibir visitas a cualquier hora sin inmutarse, hay un video en pantalla justo ahora sobre hábitos cotidianos de esa época que desaparecieron silenciosamente sin que nadie lo notara. Puede que reconozcas más de los que esperas.